Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Hoy nos toca la clase número 25 titulada La extensión orgánica de Cristo. Comenzamos este estudio hablando todo relacionado con el aspecto individual, con cómo el reino opera en mí, dentro de mí, cómo el reino comienza a leudarme, a transformarme desde adentro hacia afuera. Hablamos allí varias cosas. Por ejemplo, hablamos de la conformación, la transformación, hablamos de ser cartas vivas de Cristo, hablamos de cómo Cristo se va forjando en nosotros. Estuvimos hablando también de el fruto que Cristo da en nosotros, que es la manifestación de Cristo en nosotros. Y luego pasamos a esta segunda etapa, este segundo ciclo, donde comenzamos ahora a ver todo esto, pero en lo colectivo, en lo corporativo, y cómo ahora como iglesia nosotros experimentamos el reino, ya no de manera solamente individual, sino de forma corporativa, de forma colectiva, como el cuerpo de Cristo, como la labranza de Dios. Hemos venido hablando bastante de eso, todo este aspecto orgánico de la iglesia, este aspecto orgánico del reino. Entonces ha sido tremendo porque podemos ver esta progresión, cómo el reino parte obrando en mí, pero tarde o temprano esa vida que está creciendo en mí es para insertarme en la vida del cuerpo, es para insertarme en lo corporativo. Entonces, si no hacemos esa transición y pensamos para el resto de nuestra vida que todo lo que el reino tiene en mí tiene que ver conmigo mismo y con mi gente inmediata, no he entendido el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios tiene que ver con producir la iglesia, con una expresión corporativa para su Hijo, la expresión corporativa de Cristo. Y ahí todos nosotros somos parte, porque esa expresión es la iglesia, una expresión colectiva, corporativa, y el reino te está procesando y Cristo está siendo formado en ti para insertarte en esa vida corporativa. Entonces hay una progresión, hay un crecimiento de la vida, hay un crecimiento del reino, una multiplicación de la vida, no solo en mí sino en otros, y juntos como labranza somos esta extensión orgánica de Cristo en la tierra. Y de eso vamos a hablar hoy en profundidad. Vamos a orar para dar comienzo ya a esta clase de hoy y como siempre pedir al Espíritu Santo que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que Él nos dé revelación, que Él nos dé sabiduría. Pablo le enseñaba a los efesios y él decía: yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos que el Señor nos dé espíritu de revelación. Necesitas conocer al Espíritu Santo como el espíritu de revelación, aquel que te revela a Cristo, aquel que te revela a la iglesia, aquel que te revela, como dice Pablo en Corintios, lo que Dios ya nos ha concedido, no lo que Él te va a conceder, lo que ya nos ha concedido. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, nos ponemos completamente, Señor, bajo tu mano, nos ponemos completamente, Señor, en rendición ante tu Espíritu, reconociendo nuestra completa incapacidad de acercarnos a tu palabra con nuestro intelecto natural, con nuestra capacidad natural. Señor, reconocemos que solamente tú eres capaz de revelarnos tu propósito eterno, de darnos revelación en cuanto a Cristo y la iglesia. Señor, oramos para que hoy tu espíritu de revelación opere poderosamente en nosotros y tengamos un avance en la revelación de Cristo. Señor, te honramos, te adoramos, confesamos nuestra absoluta dependencia de ti. Te adoramos, Rey. Gracias por estos tiempos que tú propicias para nosotros, Señor. Queremos aprovecharlos al máximo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la clase de hoy. Es la clase número 25, titulada La extensión orgánica de Cristo. La extensión orgánica de Cristo. Y vamos a entrar en el capítulo número 9 del libro El Reino de Dios. Estamos siguiendo este
esta escuela, este estudio, en base al libro El Reino de Dios, y la clase anterior terminamos de ver el capítulo 8 y hoy vamos a entrar en el capítulo 9. Entonces estamos en el capítulo 9 del libro y en la clase número 25 de la escuela. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 19. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio que él predica es un misterio. El Evangelio que nos fue encomendado a nosotros es un misterio. Eso no significa que sea incomprensible, sino que es algo que estaba oculto, pero que ahora fue dado a conocer, ahora fue manifestado. ¿Cuándo estuvo oculto? En la época del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, estuvo oculto. Pero ahora que apareció Cristo, este misterio fue dado a conocer. El misterio de la buena noticia, el misterio del Evangelio del reino. ¿Cómo es este misterio? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos explicar? Colosenses capítulo 2, verso 2 al 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces dice acá el apóstol Pablo que el misterio del Evangelio se compone de dos misterios en realidad. Primero, el misterio de Dios el Padre, y segundo, el misterio de Cristo. El misterio del Evangelio se compone del misterio del Padre y el misterio de Cristo. Qué tremendo, qué maravilloso es esto, qué misterioso es esto, ¿verdad? Pero no en el sentido de algo que no podamos conocer, sino de algo que estaba oculto, pero ahora fue revelado. ¿Cuál es el misterio del Padre? En muy pocas palabras, el Hijo. En una sola palabra es Cristo. El misterio del Padre es que Él tiene un Hijo, es que Dios tenía un Hijo, el Hijo eterno de Dios, el Verbo, Dios Hijo. Y que en este Hijo Dios reunió todas las cosas en los cielos y en la tierra. Que si tú quieres algo de parte de Dios, todo lo que tú desees de parte de Dios, Dios lo reunió en Cristo. Por ende tú tienes que ir a Cristo. No hay otro nombre, no hay otro fuera de Él. Cristo. Dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora bien, también Cristo tiene un misterio. ¿Cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. En una palabra es iglesia. La iglesia es el misterio de Cristo. Es que Cristo tiene un cuerpo colectivo. Que Cristo ahora tiene un cuerpo multiorgánico. Que Cristo tiene una expresión corporativa que es la iglesia. Él tiene dos cuerpos. Su cuerpo individual humano, que fue glorificado, y Él se sentó a la diestra del trono de Dios con su cuerpo individual, y con ese cuerpo Él va a volver cuando Él venga por segunda vez. Pero también Cristo tiene un cuerpo corporativo, colectivo, algunos teólogos dicen el cuerpo místico, en el sentido del cuerpo espiritual de Cristo, que sería la iglesia. Y la iglesia es un profundo misterio. Entonces estas dos cosas, el misterio del Padre y el misterio del Hijo, resumen el Evangelio, resumen el propósito eterno de Dios, Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? En la cantidad mínima de palabras posibles, Cristo y la iglesia. No es solo Cristo, no es solo la iglesia, es Cristo y la iglesia. Es producir la iglesia para que sea la vasija que contenga a Cristo y para que sea la expresión y la manifestación de Cristo, tanto aquí en la tierra como por toda la eternidad. Es producir la iglesia como la expresión, como la corporificación y la manifestación del Dios triuno. Ese es el propósito eterno de Dios. Cristo y la iglesia, Cristo en la iglesia y la iglesia expresando a Cristo. Hasta que tú no veas esto en cuanto al propósito eterno de Dios, tú no vas a valorar realmente lo que es la iglesia.
Hasta que no se te revele el propósito eterno de Dios, iglesia para ti va a seguir siendo algo opcional. Congregarme o no congregarme, voy a la casa iglesia o no voy, va a seguir siendo opcional hasta que se te revele que el propósito eterno de Dios es producir la iglesia, para que la iglesia sea la expresión de Dios, la expresión de Cristo. Porque el Dios triuno se corporificó en Cristo y Cristo se corporificó en la iglesia. Entonces, Cristo es la corporificación individual del Dios triuno, la iglesia es la corporificación corporativa del Dios triuno. ¿Ok? Entonces, Cristo y la iglesia, el misterio del evangelio, el misterio del propósito eterno de Dios, el misterio de su voluntad. Entonces, ¿por qué estamos hablando esto? A modo de introducción, porque hoy vamos a hablar de la iglesia. Esta clase y a lo menos la próxima vamos a hablar respecto a la iglesia de Cristo. Y la iglesia es un misterio al que no podemos acceder por medio de nuestro intelecto, por medio de tu capacidad natural de razonar. No es posible. Necesitas una revelación celestial de qué es lo que es la iglesia. No creas que ya sabes lo que es la iglesia. Ni siquiera nosotros los que predicamos, los que enseñamos, no creamos que sabemos lo que es la iglesia. No tenemos la capacidad de saberlo con esta mente natural. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele lo que es la iglesia. Y por medio de su palabra Él nos revela qué es lo que es esto tan glorioso de lo que hemos venido a ser parte, que es la iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 13, verso 31 al 32. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En los capítulos anteriores hablamos mucho respecto al aspecto individual del reino, el aspecto individual de cómo Cristo va creciendo en nosotros, y ocupamos esta parábola en el aspecto individual, en el ámbito personal, para hablar de que el reino consiste en que Cristo es plantado en nosotros. Cristo, como una semilla, fue plantado en ti el momento en que tú naciste de nuevo. La vida fue liberada, esta vida que es Cristo mismo fue liberada en ti. La vida germinó en ti, comenzó a crecer, y ahora estás en este proceso, y estamos todos en este proceso de crecer en vida, que la vida divina crezca dentro de nosotros hasta leudar todo nuestro ser, saturar todo nuestro ser y dar abundante fruto. Desarrollar ahí ramas, hojas y fruto para que la gente pueda comer a Cristo en nosotros y así el reino se propague en otros. Y hablamos de ese aspecto individual, el aspecto personal, ¿verdad? El propósito del reino es que Cristo sea formado en nosotros, al punto que yo desaparezca, para que Cristo sea el que se exprese a través de mí, a través de ti, de cada uno de los santos. Ahora bien, también vamos ahora a aplicar esta parábola en el sentido global, en el sentido corporativo, en cuanto al cuerpo de Cristo. Jesús dijo lo siguiente: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús es el grano de trigo que tenía que morir para liberar la vida. Entonces esta parábola habla y dice de que el reino se trata de que un hombre tomó una semilla y la plantó en tierra. Ese hombre que tomó la semilla es el Padre, y esa semilla es Cristo. Y el reino de los cielos en esta era se trata de que el Padre tomó a Cristo y lo plantó en la tierra. Cristo murió, Cristo vino a la tierra como la semilla del reino. Por fuera su cuerpo era el cascarón, pero por dentro él contenía la vida. Por fuera su humanidad era el cascarón, pero por dentro él portaba la vida divina, el aspecto divino, la divinidad. Era 100% Dios, 100% hombre. Y cuando él fue a la cruz, su cuerpo fue rasgado y la vida que estaba en su interior fue liberada. De manera que cuando Cristo resucitó, esta vida que fue liberada germinó
Y esa vida creció y brotó un árbol. Y ese árbol se llama iglesia. De manera que la iglesia es la extensión orgánica de Cristo. La iglesia es la expansión de Cristo. La iglesia es el agrandamiento de Cristo. Tú no eres un seguidor de Jesús. Tú eres parte de Él. Tú eres parte del agrandamiento de Cristo. Porque Él fue plantado en tierra, Él resucitó y en resurrección, cuando la vida emerge de la tierra, brotó este árbol corporativo llamado iglesia. Entonces, amados, la iglesia es la extensión orgánica de Cristo en la tierra, la expansión, el agrandamiento de Cristo. La iglesia es Cristo que cambió de forma. La iglesia es el nombre que recibe el Cristo resucitado aquí en la tierra. La iglesia es Cristo que se agrandó. Esto es glorioso, amado. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele esta realidad. Que la iglesia es esa expansión de Cristo. La iglesia es la vida de Cristo que germinó y está creciendo y está llevando fruto en todo el mundo a través de millones y millones de hijos, millones de granos idénticos al original que portamos la misma vida y la misma naturaleza divina. ¡Qué glorioso es esto! Entonces Dios tomó a Cristo, lo plantó en la tierra por medio de la cruz. Cristo resucitó entre los muertos al tercer día. La vida fue liberada. Estamos recapitulando. Esta vida comenzó a brotar y a germinar desde la tierra. Creció un gran árbol, el cual es la iglesia, que es la extensión orgánica de Cristo. Si tú miras, por ejemplo, un grano de trigo, tú puedes encontrar el grano de trigo en dos formas. Lo primero es el grano sembrado. Lo segundo es el grano cosechado. Tienen dos formas, dos colores distintos, tamaños distintos, olores distintos, pero básicamente es el mismo grano. Tú tienes un grano de trigo, tiene un color particular, tal vez más oscuro, qué sé yo. Tú lo plantas y ese mismo grano germina, brota. No es que el grano desapareció, el grano se transformó, cambió de forma. Al grano le creció un tallo y raíces. Y ese tallo que creció desarrolló todo lo, como esta, no sé si se llama hoja, ¿no? Imagínate un trigo creciendo, bueno, el nombre que tenga, las espigas, eso es la palabra. Espigas de trigo. Y crece y la espiga está llena de grano. Y tú tomas esos granos y esos granos que están allí son el mismo grano que tú plantaste, pero multiplicado. Son el mismo grano que tú plantaste, pero glorificado, aumentado, cambió de forma, tiene un color dorado, precioso, está lleno de fruto, lleno de multiplicación. Eso es la iglesia, es ese fruto que brotó de ese grano. Si tú miras, por ejemplo, el grano que plantaste y miras ahora ese trigo que creció, no hay una distinción. Es el mismo grano, pero glorificado, con otra forma. De la misma manera, no hay separación entre Cristo y la iglesia. La iglesia es Cristo que fue glorificado, Cristo que fue plantado, pero que ahora tiene una forma, le crecieron raíces, le creció un tallo, tiene otra forma, una forma corporativa, una forma colectiva, que es la iglesia. Entonces, el árbol es la semilla que creció. El árbol es el crecimiento de la semilla, la propagación de la vida original que estaba dentro de la semilla. Por eso aumenta su tamaño, cambia su forma y desarrolla todo el potencial fructificador que tenía adentro de la semilla. De la misma manera, la iglesia es Cristo que se agrandó. Es Cristo que como grano fue plantado, pero ahora germinó y está llevando mucho fruto. Por eso que la iglesia no es una entidad separada de Cristo. La iglesia es Cristo que creció. La iglesia es el crecimiento del Cristo resucitado. La iglesia es la propagación, es la extensión de la vida divina que estaba en el Verbo, que se encarnó y habitó entre nosotros, pero Él fue a la cruz, esa vida fue liberada, ahora fue impartida en nosotros, de manera que ahora el Cristo resucitado cambió de forma,
tiene otro tamaño, tiene un cuerpo multiorgánico. Es la iglesia, es este árbol que brotó de la vida que el Padre plantó. La propagación del reino es el incremento de Cristo. O sea, si el reino consiste en que el Padre plantó a Cristo en la tierra, Él murió, resucitó, en resurrección brotó este árbol que es la iglesia, entonces, ¿qué es lo que es propagar el reino? Propagar el reino es el incremento de Cristo, es el agrandamiento de Cristo a través de la iglesia, la cual es su extensión orgánica. ¿Qué es lo que significa acá orgánica? Es relativo a la vida. Orgánico acá es sinónimo de biológico, de algo que posee vida. ¿Por qué somos su extensión orgánica? Porque hay una vida que nos une. La misma vida de Cristo que está dentro de nosotros, que nos hace parte de Él. Así como, por ejemplo, no sé, mi mano, por ejemplo, está unido orgánicamente a mí. Porque hay una vida que nos une, hay sangre que fluye, hay huesos, hay tendones, hay, qué sé yo, todo lo que tiene acá por dentro tu mano, ¿verdad? Si tú miras, por ejemplo, y lo vamos a leer más adelante, la vid y los pámpanos. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Hay una unión orgánica del pámpano y la vid. Tú no sabes dónde termina la vid, dónde empieza el pámpano. Es una unidad orgánica, hay una vida intrínseca que los une. Cristo es la vida y la iglesia es el árbol que está creciendo a partir de esa semilla gloriosa. El árbol es el fruto de la semilla. Cualquier árbol, no solamente la iglesia. Si tú miras un árbol es la semilla que tú plantaste en resurrección. Esa semilla pasó por un proceso de muerte, de sepultura y de resurrección y de glorificación por medio del fruto. Entonces, de la misma manera, la iglesia es Cristo en resurrección. Es el fruto de la semilla que murió y liberó la vida. En los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan vemos la semilla del reino, que era el Cristo encarnado. Y esta semilla se paseó por las calles de Israel por 33 años y medio, sanando a todos los oprimidos por el diablo, haciendo el bien a todos, haciendo milagros, echando fuera demonios, predicando la buena noticia del reino de Dios, predicando el evangelio del reino. Tú ahí ves a la semilla, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero en el libro de los Hechos vemos al árbol creciendo. Ya no ves la semilla. Aquel que es la semilla ahora está sentado en el trono, a la diestra de Dios, y vendrá por segunda vez. Pero en el intertanto, ¿qué es lo que tú ves en el libro de los Hechos? El árbol que está creciendo, que es la iglesia, el agrandamiento de Cristo, la propagación de Cristo, la extensión orgánica del Cristo resucitado. Cristo mismo impartido en la iglesia, creciendo como el árbol de la vida. Entonces primero tú ves en los 4 evangelios a la semilla caminando por todos lados, haciendo milagros, predicando, pero en Hechos tú ves el árbol que está creciendo, que comenzó a inundarlo todo. Primero con esos 120 que estaban en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo. Después se añadieron 3,000 personas, después se añadieron 5,000 más, y siguió creciendo, y llegó hasta nuestros días. Y a pesar de que el reino de Dios sufra violencia, a pesar de que la iglesia es perseguida en decenas de países en el mundo, hasta el día de hoy, a pesar de las burlas, de la oposición, de que quieran callarnos, que quieran frenarnos, el reino se sigue expandiendo, Cristo sigue propagándose, Cristo sigue agrandándose a través de cada persona que recibe esta vida divina, a través de cada persona en la cual la vida divina tiene un aumento, crece de manera que la labranza de Dios está creciendo. Cada vez hay más árboles, cada vez hay más brotes, y cada vez estos brotes están más grandes y más llenos de fruto. A pesar de todo lo que el diablo quiera plantar, porque también lo vamos a ver en algún momento, así como Dios plantó algo, también Satanás plantó algo. Jesús habló de la
la parábola del trigo y la cizaña. Cristo plantó, el Padre plantó a Cristo como el trigo, pero también el maligno plantó cizaña. Pero aunque la cizaña crezca, al final del siglo, tú vas a poder saber con claridad cuál es trigo y cuál es cizaña. Yo una vez veía un video como de un campesino, un agricultor. Yo no soy campesino, pero él hablaba allí y decía cómo diferenciar el trigo de la cizaña. Porque cuando están creciendo se ven iguales, pero una vez que ya crecen, el trigo se encorva por el fruto. La cizaña no tiene fruto. Y tú puedes saber a simple vista cuál era trigo y cuál era cizaña. Entonces, en paralelo de aquello que Dios plantó, también Satanás plantó algo. Y hasta el día de hoy tú ves, y hasta que Cristo venga, vas a ver falsas estructuras, falsas iglesias, tú vas a ver falsas edificaciones y falsas plantaciones. Cuando Pablo dice que la iglesia es labranza de Dios, edificio de Dios, tú vas a ver falsas labranzas, vas a ver falsos edificios. Pero en paralelo Dios sigue teniendo su única edificación, y al final de la Dios va a obtener aquello que Dios está buscando producir, que es la iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Este árbol que habrá terminado de crecer estará llena de frutos, listo para ser cosechado, porque al final de esta era vendrá la cosecha, y entonces vendrá la manifestación venidera del reino, porque hay un aspecto presente del reino, pero también hay un aspecto futuro del reino. En este estudio estamos viendo solamente el aspecto presente. Queda pendiente para otra oportunidad ver el aspecto futuro del reino. Para otra escuela tal vez, para otro estudio puede ser. Vamos a ir avanzando. Si vemos la historia de los últimos 2000 años, vemos que el Evangelio penetró rápidamente todos los estratos sociales, partiendo por el Imperio Romano y por todos los pueblos aledaños, todos los pueblos alrededor. El Evangelio entró en todas las esferas, desde ya los días de los apóstoles. Por ejemplo, en tan solo una generación, el apóstol Pablo le había predicado al procónsul Sergio Paulo, que quedó maravillado con las señales. Le había predicado a los gobernadores Félix y Festo, al tribuno Lisias, al rey Agripa y a Berenice. Le había predicado a Publio, que era el principal de la isla de Malta, que tenía a su padre enfermo. Pablo le impuso las manos y se sanó. Y Publio se convirtió, imagínate, se convirtió el gobernador de toda la isla de Malta. Esa es la primera generación de la iglesia. No, el problema es que en el camino algo nos pasó. El problema es que en el camino la iglesia se comenzó a corromper. Ese es el problema. Hasta llegar a un estado de completa corrupción. Y luego iniciamos el camino de reconstruir la casa acorde al diseño, de redescubrir los diseños. Llevamos en eso algunos siglos. No voy a predicar hoy de la historia de la iglesia, pero llevamos ya algunos siglos en eso. Recuperar los diseños, reedificar conforme al diseño. Ahora bien, tú ves en una generación que gente de todos los estratos sociales convirtiéndose al Señor. Tú ves, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que habían muchos sacerdotes, muchos fariseos judíos que obedecían a la fe, que confesaban a Cristo. Tú ves el Evangelio propagándose por todo Grecia, por todo Roma. Tú ves, por ejemplo, que Pablo incluso le predicó a Nerón, el emperador loco. Pablo le predicó a Nerón, no se convirtió, pero Pablo le predicó. Y sabemos, a través de su carta a los filipenses, que en la casa de César había una casa iglesia, habían hermanos en casa de César. No sabemos si eran familiares del César o tal vez eran criados, pueden haber sido también los esclavos, los sirvientes, pero había gente incluso allí metida en la casa del César, adorando al Señor. En cosa de unas pocas generaciones, el Evangelio había llegado a través de los apóstoles y sus discípulos a todos los territorios del Imperio Romano: Grecia, Palestina, Samaria, Egipto, el norte de África, Asia Menor, Gran Bretaña, y todos los territorios aledaños, incluso lugares con culturas tan diferentes como Etiopía, Asiria, Persia, Armenia e India. En India hay testimonio de los primeros misioneros que llegaron a India, por ejemplo, fueron muy cercanos a la época apostólica. Incluso se cree
que uno o más apóstoles estuvieron en India. O sea, solamente el Señor sabe cuánto recorrieron ahí los apóstoles. Qué tremendo. Y sus discípulos también no se quedaron atrás. No se quedaron atrás. Entonces tú ves cómo este árbol comenzó a crecer vigorosamente, lleno de vida, lleno de fuerza. Ahora, no exento de persecución. Claro está, no exento de persecución, no exento de que el enemigo quisiera destruirlos o infiltrar mezclas. ¿Cuántas luchas, por ejemplo, con el gnosticismo tuvo que enfrentar la iglesia en sus primeros siglos y todo un tema? Pero a pesar de eso, la vida divina seguía propagándose. De esto con los ojos del Espíritu. La vida divina seguía propagándose en miles y miles y miles y miles de personas que eran saturados y leudados por esta vida. Hermano, esto es tan glorioso, es tan glorioso. Yo estuve leyendo ahora hace poco a Justino Mártir, los escritos de Justino. Es uno de los autores conocidos de la época post-apostólica. Y él vivió como en el año 150, me parece, una cosa así. Y tú lees sus escritos, yo estaba leyendo algunas cosas y tú dices, ¿cómo puede ser que un tipo que vivió hace 1850 años esté hablando de las mismas cosas que nosotros estamos hablando ahora? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que alguien que vivió hace 1850 años, que probablemente no conoció a ninguno de los apóstoles, o tal vez sí, o tal vez alguno de sus discípulos, no lo sabemos, tenían la misma pasión que nosotros? O sea, no es sorprendente que ellos tengan pasión, lo sorprendente es que nosotros, 1850 años después, tengamos la misma pasión, que todavía hoy haya gente entregando su vida como mártires por la causa de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque esta vida divina se sigue propagando y se sigue propagando a miles y millones. Y yo soy de los que creemos que al final de esta era veremos una gran cosecha de almas viniendo a los pies del Señor. La vida divina propagándose en muchos y esta vida creciendo y siendo formada y forjada en muchos para producir no solamente una iglesia numerosa, sino una iglesia madura, una iglesia en la cual el Señor pueda venir a cosechar, pueda venir a buscar al final de esta era. Para no irme del tema, tengo una cita acá de Tertuliano. Tertuliano, que para mí es un apóstol. Tertuliano escribió esto en su apología que él escribió a los romanos, en su defensa de la fe cristiana, en el capítulo, está en número romano esto, 37 de su apología. Alrededor del año 200 de la era cristiana, escribió: los cristianos habitan provincias sin fronteras. Ayer nacimos, porque la crítica era esta religión nacida ayer, no como la griega, no como la egipcia, con una gran tradición. Estos cristianos nacieron ayer. Esa era la crítica, aparecieron ayer. Y mira lo que les responde, la respuesta de Tertuliano. Ayer nacimos y hoy llenamos el imperio. Las ciudades, las islas, los castillos, las villas, las aldeas, los reales, las tribus, las decurias, el palacio, el senado, el consistorio. Solamente dejamos vacíos los templos para vosotros. ¡Wow! Esa es la imagen que te entrega Tertuliano de la iglesia del año 200. O sea, APP, 100 años después de la muerte del apóstol Juan. Dice acá Tertuliano, estamos en todos lados donde tú mires hay un cristiano, está lleno de cristianos. El único lugar que dejamos vacío para ustedes son sus templos, que están vacíos, nadie quiere ir ahí. Imagínate, las cifras varían hoy día de estimaciones porque estamos hablando de algo que pasó hace 1800 años, pero se estima que había un gran porcentaje de gente convirtiéndose a Cristo. Tanto así que finalmente los emperadores romanos tuvieron que optar por hacer del cristianismo la religión oficial del imperio. Y ahí entró también la corrupción. Ojo ahí entró la corrupción. Y tienes todo el tema de Constantino y las donaciones que hizo Constantino y las basílicas y cómo la iglesia vio una oportunidad allí y fue engatusada por el sistema. Y la iglesia, que nunca había dependido de nada ni de nadie más que del Señor, se comenzó a casar con el sistema. Comenzó a casarse con el sistema.
Ahí tú ves Pérgamo, proféticamente representado. Pero hasta ese momento, ¿qué es lo que tú habías visto allí? Cómo la vida se estaba propagando contra viento, marea, contra persecución, contra críticas, contra todo. La iglesia se estaba propagando, la vida estaba creciendo. Este árbol crecía cada vez más en la tierra y continúa creciendo hasta nuestros días. Hoy habemos más cristianos que nunca en el planeta. Ahora, ¿todos se van a convertir? No. O no al menos en esta era. También hay gente que rechaza al Señor, y el Señor lo sabe de antemano, pero al final de esta era veremos una iglesia gloriosa, veremos este árbol llegar a su pleno crecimiento, lleno de fruto, listo para la cosecha. Porque imagínate, lo que marca esta era es el crecimiento de la vida. Esta era del reino de los cielos, esta era entre las dos venidas de Cristo, esta era de la gracia, está marcado por el crecimiento de la vida, el crecimiento del reino. Pero la era por venir está marcado por la cosecha de la vida. Si tú crees que el crecimiento de la vida es glorioso, entonces no puedes esperar a ver lo que va a ser la cosecha de la vida y las recompensas que vamos a recibir si le permitimos a esta vida en esta era crecer en nosotros. Pero no me quiero ir del tema que estamos hablando ahora, porque de todas esas cosas las vamos a hablar después en otras clases. Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Qué es lo que es el pámpano? Es la rama, es la ramita que está al final de la rama grande, ¿verdad? Viene la vid, la rama, y al final está la ramita, y ese es el pámpano. Y las uvas crecen de la ramita, las uvas crecen del pámpano. Entonces Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Esto nos enseña muchísimas cosas. Lo primero que esto nos enseña es que Cristo y su iglesia están unidos íntimamente, están unidos orgánicamente. Nuestra unión con Cristo es mucho más que una simple relación. Yo me acuerdo que hace un tiempo había un eslogan que decía: esto no es religión, es relación. Y sí, pero esto es aún más profundo que una relación con Dios. No sé, yo tengo una relación con mi esposa, aunque ni siquiera en realidad. En realidad yo tenía una relación con ella cuando éramos novios. Para Dios, ahora que nos casamos, somos uno. Ante los ojos de Dios somos uno. Y eso mismo transpórtalo a la iglesia. En el estudio de Efesios hablamos cómo el matrimonio es una figura profética de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, los ojos de Dios son uno. La iglesia es parte de Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es la unión orgánica. El pámpano y la vid, tú miras la vid, el árbol, la vid, ¿verdad? Y tú no sabes dónde termina el pámpano. Yo te decía, la ramita que está al final de la rama, ¿dónde empieza el pámpano? No lo sabes, porque están unidos. De la misma manera, tú estás unido orgánicamente a Cristo. Tú eres parte de Cristo. Estamos unidos a Él de forma íntima y vital. ¿Para qué? Para que seamos su extensión y su expresión orgánica. Tenemos que ir acostumbrándonos al vocabulario revelacional. Yo sé que sería más fácil no ocupar ninguna palabra así complicada, aunque tampoco creo que estemos buscando palabras tan rebuscadas, pero tienes que ir acostumbrándote al significado de ciertas palabras. Orgánica es una de esas palabras que son muy importantes. Tú tienes una unión orgánica con Cristo y una vida que te une. Así como tu mano, así como tu pie está unido a tu cuerpo por una vida, la vida misma de Cristo que fluye en tu interior te insertó al cuerpo del Cristo resucitado, que es la iglesia. Estamos unidos a Él. ¿Y cómo se sustenta un pámpano en la vid?
¿Cómo se sustenta un pámpano? Recibiendo el suministro que proviene de la raíz, que le permite tener todos los elementos necesarios para mantenerse firme y crecer. O sea, quien sustenta el pámpano es la raíz. ¿Y cómo se comunica la raíz que está en la tierra y que absorbe los nutrientes con el pámpano que está ahí arriba, no sé, a 2 metros de altura y que intenta producir frutos, intenta producir uvas? Se conecta por medio de la savia, la rica savia que recorre todos los árboles por el interior y que desborda. Esa savia es la que le permite al pámpano dar fruto. Entonces esta savia recorre el árbol, llega hasta el pámpano y la savia comienza a desbordar. Y el desborde de esa savia produce el fruto en el pámpano. De la misma manera, esa savia representa el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Y cuando tú disfrutas a Cristo en el Espíritu dentro de ti, estás disfrutando la rica savia de esta vid, de este olivo, de este árbol, ponle el nombre que sea. Vamos a leer distintos versículos, vamos a leer ahora el del olivo, pero tú disfrutas de esta rica savia. Y el desborde del disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo produce el fruto en ti, que es la manifestación de Cristo a través de ti. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es este suministro? Es el Espíritu de Jesucristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ese es el suministro que tú y yo tenemos, el suministro del Espíritu de Jesucristo. Es como un conducto que te está continuamente suministrando todo lo que tú necesitas. Puede que de afuera no tengas nada, no tengas ningún recurso, no tengas ningún apoyo, pero tú tienes un suministro secreto, un suministro que quizá la gente que no conoce a Cristo no conoce. Y es la suministración constante del Espíritu de Jesucristo, el Cristo resucitado, el Cristo Espíritu, suministrándote todas sus inescrutables riquezas, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él logró para ti en su obra completa, en la crucifixión, la sepultura, la resurrección, la ascensión. Todas esas riquezas suministradas a ti 24/7. Para que estés tan saturado de Cristo, que Cristo desborde de ti y produzcas fruto y lleves mucho fruto. La iglesia no depende de nada externo. No dependemos de ningún recurso humano. La iglesia depende del suministro del Espíritu de Jesucristo. Dependemos de la vida de Cristo, que como esa rica savia recorre nuestro espíritu, recorre nuestro interior, el interior de este árbol que es la iglesia, y nos suministra su vida, nos vivifica. Qué tremendo es esto. Mira lo que dice Romanos 11:17. Romanos 11:17. Esto es glorioso, estas verdades a mí me impactan profundamente en el espíritu, no importa cuántas veces las lea, cuántas veces las predique, me ministran, me impactan, me emocionan, me inspiran, porque esto es demasiado glorioso, amados. Yo oro que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver esto y no nos quedemos en el plano de la información mental. No te quedes con un sonido en el aire, dicho, en palabras, o con letras escritas en un libro, que el Espíritu te alumbre los ojos del entendimiento y veas la iglesia como Dios la ve. Oh, Dios mío. Mira lo que dice Romanos 11:17, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hasta ahí. Después Pablo sigue el argumento, pero
quiero destacar que Pablo dice que nosotros, que no éramos parte del buen olivo, que éramos un olivo silvestre, como ramitas fuimos cortadas del olivo silvestre, fuimos injertados en Cristo, el buen olivo. Y ahora que estamos injertados, unidos orgánicamente, unidos por una vida, fuimos hechos participantes de la raíz, fíjate, de la raíz y de la rica savia del olivo. Gloria a Dios. Entonces tú por medio de la raíz, tú puedes disfrutar, dado que estás unido a Cristo, de todo lo que la raíz succione. Todas esas riquezas de Cristo tú las puedes disfrutar. ¿Y qué es lo que lo hace palpable para ti? ¿Cómo llegan hasta ti? Por medio de la rica savia, que es la vida de Cristo, que está lubricando por dentro, está fluyendo constantemente para hacerte disfrutar todas las riquezas de Cristo. Estamos injertados en Cristo. Fuimos hechos una parte orgánica de Él. Por eso ahora podemos disfrutar todos los ricos nutrientes que suministra la raíz del árbol. Tú puedes disfrutar de todas las riquezas. Piensa esto. Cristo plantado, crece un árbol que es la iglesia. ¿Cómo va ahora a sostenerse la iglesia en un ambiente hostil? Llevan 2000 años persiguiéndonos. Y hasta que el Señor venga nos van a perseguir. Pero, ¿cómo se sustenta la iglesia? Porque por dentro este árbol está con su raíz succionando a la tierra que es Cristo, en Él vivimos, nos movemos y somos, succionando todas las inescrutables riquezas de Cristo. Y esta vida interior que está recorriendo el árbol, esta vida transporta esos nutrientes a través de esta rica savia que es la vida divina, fluye hasta los pámpanos, fluye hasta los extremos de las ramas y desborda para producir fruto. Y ahí estamos nosotros como pámpanos produciendo fruto, produciendo a Cristo para que otros lo puedan comer. Dime si esto no es glorioso, dime si esto no es maravilloso. Necesitamos una visión celestial de la iglesia, amados. La iglesia es el árbol de la vida que está creciendo, porque la semilla de vida fue plantada y creció este árbol de vida, que es la iglesia, que está dando de comer a millones en el mundo. No un alimento natural, aunque ciertamente la iglesia en 2000 años ha sido la organización que más ayuda humanitaria ha prestado, por lo demás. Pero ¿cuál es el alimento que tú y yo le damos al mundo? Es Cristo, es la persona misma del Cristo resucitado. ¿Para qué? Para que la vida divina también entre en ellos y esta vida se multiplique y comience a crecer en ellos y ellos sean injertados en el buen olivo. También, así como un día tú y yo fuimos injertados, sean injertados en este árbol de vida, sean injertados en la labranza de Dios y sean puestos como piedras vivas en el edificio de Dios, en la casa de Dios, sean puestos como miembros del cuerpo de Cristo. Qué tremendo es esto, qué gloriosa es la iglesia. Vamos a avanzar un poquito acá. El propósito de un pámpano es ser la expresión de la vid. Un pámpano es el elemento que permite el fluir y el desbordar de la vida a fin de expresar externamente la vida interior de la vid. Es decir, que como iglesia de Cristo nosotros fuimos unidos orgánicamente a Él. ¿Para qué? Para hacer su expresión, para que su vida que te habita con una razón, no porque sí. Esa vida desborde, el propósito de que te habite es que desborde a través de ti y tú seas parte de la expresión de Cristo. No solamente tú, sino tú eres parte de la expresión, porque la expresión de Cristo no es individual, es corporativa. Es para que te vuelvas parte de esta entidad corporativa llamada iglesia, que es la expresión de Cristo en la tierra. Cristo es la vid y el canal o el vehículo para la expresión de la vid es los pámpanos, los cuales somos nosotros. Entonces Cristo es la vid, Cristo es el buen olivo en el cual fuimos injertados y por medio de nosotros Cristo puede expresar su plenitud. Por medio de la iglesia, de nosotros corporativamente, Cristo puede expresar su plenitud. ¿Cuál es la relación entre la semilla y el fruto? Ambos comparten la misma vida,
están unidos, están conectados por una vida interior. La diferencia es que la semilla es el envase para la vida y el fruto es el desborde o la manifestación de esa misma vida que estaba encapsulada en la semilla. Podríamos decir que el fruto es la glorificación de la semilla. Podríamos decir que el fruto es como el resultado orgánico de la semilla. La semilla produjo por un proceso biológico y natural y vital el fruto. La semilla contiene la vida que luego se manifestará por medio del fruto. La semilla contiene todo el potencial de la vida que luego es desarrollado en el fruto. ¿Por qué vamos así lento y remarcamos estas cosas? Porque ahora viene Él asimismo, la iglesia es el resultado orgánico del Cristo resucitado. Es su extensión orgánica, es su propagación en la tierra, es el aumento y el agrandamiento de su persona. Y este árbol que es la iglesia ha venido creciendo cada vez más a lo largo de los siglos, aunque ha sido perseguido y aunque a los ojos de algunos ha sido opacado por la cizaña y por todo lo que el diablo ha querido edificar alrededor, pero Dios sigue teniendo su edificación, Dios sigue teniendo su labranza, su campo de cultivo, y al final de esta era Dios obtendrá lo que Él quiere obtener, su iglesia gloriosa. Este árbol sigue creciendo y está creciendo con mayor rapidez y mayor poder que nunca. Mira los números, la cantidad de gente que está convirtiéndose en el mundo. Yo lo creo, estamos a portas y por qué no decirlo, estamos entrando en la mayor cosecha de almas de la historia. Mira los números, mira la cantidad de gente en los países perseguidos, en los países donde nunca se había predicado el Evangelio, convirtiéndose al Señor. Amados, este árbol glorioso sigue expandiéndose, oculto para los ojos de los hombres, incluso oculto para los ojos de la religión, pero sigue expandiéndose. Y al final de esta era el Señor vendrá para recoger la cosecha. Toda la tierra, dice la palabra, será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Qué es lo que significa eso? Significa de que este evangelio del reino, será predicado, dice, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, así dijo el Señor Jesús, y entonces vendrá el fin. ¿Significa que todos se van a convertir? No. No todos se van a convertir. Dios le da a la persona la opción de escoger, aunque Dios en su presencia ya sabe lo que ellos van a escoger. Claro está. Pero será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea que al final Dios tendrá una multitud de todo pueblo, lengua y nación. Gloria al Señor. Y ese pueblo es la iglesia. Esto significa que el reino alcanzará a personas de todas las naciones, etnias y grupos sociales. El reino es Cristo como la vida divina propagándose por toda la tierra. Por eso dice la palabra que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Porque el reino no es la propagación de los mandamientos de Cristo por manos de hombres, sino que es la propagación de Cristo mismo como vida. Cristo como vida propagándose. Y esta vida reina y domina sobre todos. Por ende no hay ningún esfuerzo humano capaz de detener el avance del reino de los cielos. El reino seguirá creciendo y creciendo. A los ojos humanos, un tanto oculto. Viste que el sistema del mundo trata de ocultar todo lo que tiene que ver con Dios, con el Dios verdadero, claro está. Entonces muchos no lo ven, pero este árbol de vida sigue creciendo. Cada vez que alguien nace de nuevo, cada vez que la vida divina crece dentro de alguien, sigue creciendo y algún día este árbol que es
corporativo, o tú lo puedes ver como la labranza, que son millones de árboles, millones de brotes. Algún día, cuando Cristo venga, que creemos será pronto, ese día será el día de la cosecha. Entonces, recapitulando algunas cosas que hemos dicho hasta acá, el reino es un asunto de vida, el reino es orgánico. Si tú por un momento tuvieras vista espiritual y pudieras ver el reino de Dios o el reino de los cielos en esta era, ¿qué verías? Tal vez tú piensas que verías un castillo, que verías unas torres, así como tipo los reinos medievales, ¿o no? Tal vez yo te digo la palabra reino y lo primero que se te viene a la mente es el reino de Inglaterra, el reino de, no sé, de Egipto, de China, de Francia, no sé, el reino que sea. Y uno se imagina un reino, cualquiera de los que dije o otro, y tú te imaginas, ¿verdad? Unas torres, un castillo, unos arqueros arriba, no sé. Al menos a mí se me viene solamente. Pero la verdad es que si tú tuvieras vista espiritual y tuvieras el reino de los cielos, lo que tú verías no sería un castillo, sería un árbol. Si lo ves corporativamente, si tú apretas un botón modo corporativo, verías un árbol creciendo, que es la iglesia. Y tú apretas el botón modo individual, verías millones de brotes de la vida divina, la labranza, el campo de cultivo de Dios. Eso es el reino, es la extensión de una vida. Verías un árbol. ¿Cuál es la conclusión? Que el reino es orgánico. Lo hablábamos esto hace un par de clases atrás. El reino está vivo. El reino posee una vida intrínseca, una vida interior. El reino no es algo inerte. El reino no es una cosa, el reino es alguien. El reino es Cristo mismo agrandado en la persona de la iglesia. Cristo como árbol que creció, Cristo plantado como semilla, del cual brotó un árbol que es la iglesia. Eso es el reino. La extensión, el agrandamiento de la vida que es Cristo mismo, tomando la forma de un árbol llamado iglesia. Eso, amados, es el reino de los cielos. Y es precisamente de esto de lo que habla la parábola de la semilla de mostaza. Y es que tú mira la semilla de mostaza, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del hombre que sembró en su campo y sin saber cómo, dice que él va a dormir, se levanta, va a dormir, se levanta, y sin saber cómo lo que él sembró da fruto. Todas las parábolas te están hablando de una vida. Incluso la parábola de la levadura, todo te está hablando de una vida, todo tiene que ver con un asunto vital. Incluso cuando tú ves el trigo y la cizaña, incluso Satanás plantó algo, una cizaña, pero todo tiene que ver con un asunto vital, con una manifestación de una vida. El reino es un asunto de vida, amados, no es un asunto legal, no es algo que puedas estudiar. El reino está vivo, es Cristo mismo propagándose al interior de la humanidad. Y todos los que forman parte de esta humanidad regenerada se llama iglesia. El reino es orgánico, esto significa que el reino no es un objeto inanimado, no es una estructura inerte, sino que está vivo. El reino de los cielos está vivo, posee una vida interior. El reino es la propagación de la vida divina a través de la humanidad, a través de millones de seres humanos en los que fue impartida la vida eterna. Eso es el reino. El reino de Dios es invisible. No lo puedes ver con tus ojos naturales, ¿verdad? El reino no se parece a nada que hayamos visto. Hablamos hace muchas clases atrás al inicio del reino interior del Espíritu. Que este reino es intrínseco, hablamos de que el reino es espíritu. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿A qué haré semejante el reino? A un árbol. El reino es semejante a un hombre que tomó una semilla, la plantó en su campo, esa semilla murió, resucitó, se volvió un gran árbol que está llenando el mundo con sus ramas, alimentando a millones con su fruto, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Quiero leerte esto: el reino de Dios es el árbol de la vida que está creciendo y aumentando.
es el aumento del Cristo resucitado en la tierra. El reino es la extensión orgánica de Cristo por medio de la iglesia y como un árbol es la propagación de la vida que está en su interior. Y así por medio de la iglesia se está desarrollando todo el potencial fructificador que estaba dentro de la semilla que era el Cristo encarnado. Dime si no es glorioso, dime si no valía la pena que Cristo muriese en esa cruz a fin de producir este árbol que es la iglesia. De eso habla la portada del libro, de eso habla el logo, que lo ocupamos de logo también para esta escuela, que debería estar por acá en los videos editados, porque tiene que ver con esa iglesia que está creciendo. Ahora, tú no lo vas a ver con los ojos naturales, y ahí está el tema. Este árbol tú no lo vas a ver creciendo en las estructuras del sistema, en las estructuras del mundo. El crecimiento de este árbol no es proporcional a que nos vamos a tomar las esferas de gobierno del sistema. No es así. Este árbol crece paralelo a todo el sistema del mundo, porque el reino no es para el mundo. El reino no tiene que ver con que gobernemos las naciones en nombre de Dios, no tiene que ver con eso. Aunque en la era por venir Cristo gobernará sobre todas las naciones y las regirá con vara de hierro, pero en esta era el reino no tiene que ver con que nos tomemos las naciones. O sea que el crecimiento de este árbol, llenando la tierra con sus ramas, no tiene que ver con alguna especie de dominionismo ni alguna cosa de esas, no. Este árbol está creciendo aparte de todo el sistema del mundo, en paralelo a todo lo que el mundo está edificando. Dios está labrando este árbol que es el reino orgánico que está creciendo, y al final de esta era vendrá la cosecha. Y eso es lo que representa esta imagen, este árbol que es la iglesia. Dios mira la tierra y lo que Él ve es su plantación, su labranza, su edificio. Dios ve el brote, el desborde orgánico de la vida que Él plantó, que es Cristo. Es decir, que Dios mira el árbol, que es la iglesia. Y este árbol está creciendo, está llenando el mundo. Tú no te imaginas ahora mismo misioneros entrando a aldeas donde nadie había predicado el evangelio. Gente predicando en lugares que tú ni conoces. Más de alguna vez nos ha pasado que vamos a visitar a algún pastor amigo, que no sé, en otra ciudad o en otro país, y tú ves que, por ejemplo, tienen una casa iglesia o tienen algún lugar de reunión en un poblado que tú ni siquiera sabías que existía. Y ahí hay hermanos nuestros predicando el evangelio. Hermano, este árbol se está propagando por toda la tierra y llenándolo todo con sus ramas, con sus hojas y con su fruto. ¡Qué tremendo es esto! El reino es el crecimiento y la propagación del árbol de la vida, que es la iglesia en la tierra. En el primer siglo, esta semilla germinó, comenzó a crecer, siguió brotando a lo largo de los siglos, fue perseguida, fue odiada, el mundo intentó suprimir a la iglesia, pero sigue creciendo y sigue creciendo. Y cuando Cristo venga, habrá obtenido su pleno crecimiento, la plena madurez, estará llena de fruto para la cosecha. Qué tremendo es esto, el saber que no hay nada ni nadie que pueda detener el avance del reino, la propagación del reino. Entonces, para cerrar, solo recalcar esto: ¿qué es lo que es propagar el reino? No es propagar los mandamientos del Señor, no es propagar una nueva forma de religión, no es propagar algún tipo de influencia en las esferas sociales, políticas, etcétera, sino que propagar el reino es propagar una vida, es propagar a una persona que está agrandándose, y la propagación y el agrandamiento de esta persona, eso es el reino. Y la forma que toma esta persona agrandada se llama iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias
por este tiempo que tú nos has permitido compartir, por estas verdades gloriosas que tú nos permites trazar, y nos permites hablar. Yo sé, Señor, de que en todo aquello en que las palabras del idioma no alcanzan, Padre, las palabras del Espíritu, Señor, sí son suficientes para revelarnos, comunicarnos, notificarnos estas verdades profundas del Espíritu. Y que aunque nuestra mente sienta que no es capaz de comprenderlo todo, en el Espíritu podemos disfrutar plenamente de estas realidades, de ser parte de tu iglesia, parte de tu extensión orgánica, disfrutar de la rica savia que es tu vida, de todo el suministro de la raíz, que es el suministro del Espíritu de Jesucristo, de las inescrutables riquezas de Cristo. Señor, te honramos, te adoramos, te glorificamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.